amiguitos, hoy vamos a hablar sobre la doctrina liberal. ¿Qué es? Es una doctrina política que postula la libertad individual y social, limitada del poder del Estado. Defiende las libertades individuales. Los seres humanos son seres racionales y poseen derechos individuales inviolables. Según existen 3 derechos naturales importantes: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Abogan por la libertad de pensamiento, reunión, expresión, conciencia, prensa, culto, entre otros más. Se debe conformarse un Estado de derecho, donde todos, sin distinción alguna, se apeguen a las normas establecidas, siendo todos iguales ante la ley y la justicia. También defiende la propiedad privada y la iniciativa individual. Establece una constitución y la división de poderes. Asimismo, es libre albedrío. Nadie puede ser obligado a hacer algo que no quiere, por lo que sostiene la libertad de culto y la separación entre Estado e Iglesia. El Estado. El Estado ejerce un rol de moderación que supervisa y garantiza las libertades de las personas sin intervenir en sus vidas privadas. No puede venir a violentar los derechos y a la propiedad privada. ¡Uy, Adam Smith! ¡Qué guapo! Que establece la teoría económica liberal, a donde dice que el trabajo es la verdadera fuente de riqueza y que, antes de enriquecer al Estado, hay que enriquecer a los ciudadanos que lo conforman. Asimismo, se establece libre mercado generando la competencia bajo igualdad de condiciones. También los impuestos se reducen y el Estado no puede intervenir con subsidios ni brindar ayuda social. Gracias, amiguitos, por su linda atención. Bye. El Estado benefactor se entiende como el conjunto de acciones y decisiones tomadas por el Estado, que a través del gobierno van orientadas a una intervención de ingresos y con esto promover el bienestar de la población. Se aplica la idea de Keynes: para que una economía mejore, el Estado debe de intervenir, ayudando a los sectores trabajadores. El Estado debe ser el gran empleador, debido a que si hay trabajo, hay consumo, y si se aumenta el consumo, se reactivan las industrias. Luego le darán trabajo a todos. Una vez que la industria se reactiva, el Estado debe ser retirado. Algunas características del Estado benefactor que fueron eficaces en sociedades avanzadas y estables de países europeos como lo son Suecia, Australia y Noruega son: la intervención directa e indirecta del Estado en la economía como medio para enfrentar la crisis del capitalismo, la implementación de una serie de programas sociales, legales, que van encaminados a resolver los problemas económicos y sociales de la población, y crear políticas sociales que dieron diferentes leyes. Otras características del Estado benefactor es que todo gira alrededor del Estado. Por otra parte, interviene en la vida del individuo para poder mejorarla, busca el pleno empleo y regula el mercado. El estado de bienestar fue precedido por un estado social que inició en un proceso de intervención pública para poder combatir las injusticias de la sociedad capitalista. Cabe mencionar que el nuevo estado de bienestar surge de las reformas iniciadas en los años 90, como también afirma la responsabilidad pública en vez de la gestión pública. Les mencionaré el primer objetivo de la política social. Según Marshall, este es la eliminación de la pobreza. Esto implica un campo limitado de actuación para la política social y su campo se concentra en los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad a partir de lograr mínimos de sobrevivencia. Antes que nada, para eliminar la pobreza se necesita eliminar la desigualdad entre clases sociales de pobre y rico, ya que todo el mundo tiene derecho a una vida digna y un trabajo estable. Objetivos de la política social. Maximización del bienestar. Concierne el bienestar de los sectores sociales y no solamente el de los pobres. También busca generar o alcanzar una mejor calidad de vida.
en vez de delimitarse a un mínimo nivel de supervivencia. Les hablaremos sobre las políticas nacionales. Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales se aplican a todos los niveles de gobierno. Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el desarrollo de las actividades públicas y privadas. Y ahora les vamos a platicar sobre las políticas públicas. Las políticas públicas son acciones del gobierno con objetivo de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis para la atención de problemas específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Las políticas públicas se pueden enfocar en género, derechos humanos, poblacionales, territorios y ambientales, entre otros. Para lograr los cambios que se buscan, las políticas públicas deben ser adaptables, flexibles e innovadoras. En conclusión, las políticas públicas sirven para dejar de lado la problemática y así poder construir un mejor futuro para todos. Política económica. ¿Qué es la política económica? La política económica es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado mediante la manipulación de diversos instrumentos con el fin de alcanzar determinados objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Existen tres elementos básicos: el gobierno, que es la entidad que lleva a cabo la política económica; los instrumentos, que son los medios que utiliza el gobierno para realizar estas acciones, como lo son los impuestos o el gasto público; y los objetivos, que son las metas que se desean alcanzar. Hay 5 objetivos principales: el pleno empleo con la creación de puestos de trabajo para toda la población; el crecimiento económico para lograr tasas de crecimiento de la producción y estabilidad de precios para mantener estable este nivel; la distribución del ingreso y la riqueza para reducir las diferencias entre los niveles de ingreso; y la mejora de la balanza de pagos para reducir el déficit exterior a medio plazo. Sobresalen dos tipos de políticas: la política fiscal, que consiste en el uso de los impuestos y del gasto público; y la política monetaria, que es la manipulación financiera por los bancos. Política social.
La política social es el conjunto de intervenciones públicas dirigidas a mejorar el bienestar y las condiciones, al igual que la calidad de vida de la población. Los sectores de la política social son segmentos de la población que se relacionan en distintas áreas como educación, salud, empleo, vivienda, entre otras, y sectores como jóvenes, adultos mayores, mujeres, niños, familias, entre otros. Los actores sociales suelen ser intermediarios o impugnadores entre los grupos sociales como los sociociviles, los de naturaleza social o actores internacionales. Socioeconómica, la relación con el ámbito de generar empleos, los servicios, beneficios sociales, implica el acceso a servicios sociales y la participación. Por último, hablaremos sobre los modelos y enfoques de la política social. Parte del principio de la existencia de caminos naturales por medio de los cuales satisfacen los individuos sus necesidades, o sea, el mercado y la familia. Modelo de la política social basado en el logro personal. Dentro de este modelo se consideran las instituciones de bienestar social como auxiliares. Supone que las necesidades deben satisfacerse de acuerdo a los méritos en el trabajo y la productividad. El bienestar como algo básico del sistema social. En la política social proporciona servicios del mercado de acuerdo a sus necesidades. Es decir, este modelo supone que las relaciones de mercado son insuficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades y por ello el bienestar se desarrolla como complemento. Y bueno, eso sería todo por nuestro lado. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, no duden en consultarse en Google. Adiós. Por último, les vamos a presentar nuestras conclusiones sobre el tema. Hemos llegado a la conclusión de que las políticas sociales son muy importantes, ya que mejoran las condiciones de vida de la población porque atribuyen a asegurar el crecimiento económico y un mejor futuro para nuestro país. La política social va de la mano junto con la política económica y varios sectores, tanto públicos como privados. Franco menciona y sostiene que la política social desempeña un papel que no puede ser sustituido, pero sí es limitado. Esto se refiere a que no puede asumir solo la responsabilidad, así que busca un apoyo junto con la política económica. De acuerdo con esta información, sabemos que todo crecimiento económico genera puestos de trabajo, en los cuales, obviamente, los trabajadores obtienen ingresos que les permiten satisfacer sus necesidades básicas. Este crecimiento eleva la recaudación que el Estado capta y así, el mismo Estado puede financiar los programas sociales, donde salimos beneficiados la mayoría de la población. Algunos programas sociales más populares y que probablemente todos conozcamos son Liconza, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Prospera y las becas de Benito Juárez.